Hola mis amigos de Shade, ¿cómo están? Prepárense para escuchar historias que ocurrieron en San Nicolás de los Garza, así que comenzaremos, ya. Me llamo Vicente y soy técnico en enfermería. Llegar a ese punto no fue fácil. Nací y crecí en San Nicolás de los Garza, en una familia de pocos recursos. Mi papá trabajaba en la construcción hasta que una lesión en la espalda lo obligó a dejarlo. Y mi mamá siempre se las arregló vendiendo tamales por encargo y cuidando casas ajenas. Desde joven supe que, si quería estudiar, tendría que hacerlo trabajando al mismo tiempo. Durante la secundaria me tocó ayudar a mi mamá repartiendo pedidos de comida en bicicleta. Muchas veces, en lugar de ahorrar para mí, lo poco que ganaba servía para completar la renta o para comprar medicamentos para mi papá. Aún así, yo soñaba con estudiar algo relacionado con la salud. Siempre me impresionaba ver a las enfermeras y enfermeros del hospital cuando acompañábamos a algún pariente enfermo. Parecían tener un temple especial, como si fueran capaces de cargar con el dolor ajeno sin quebrarse. Entré a la Escuela Técnica de Enfermería en Monterrey, y ahí fue donde realmente se me pusieron las cosas cuesta arriba. Tenía que tomar 2 camiones diarios, levantarme antes del amanecer, y muchas veces pasaba todo el día sin comer más que un par de tacos baratos en la calle. Mis compañeros se reían de que siempre traía el mismo par de zapatos desgastados. Pero yo pensaba que mientras no se me rompieran, podían durarme hasta el final de la carrera. Lo que más me sostuvo en esos años fue la insistencia de mi madre en que no dejara la escuela, aunque eso significara que ella trabajara el doble. Cuando por fin terminé mis estudios y conseguí el puesto de técnico de enfermería en el hospital universitario, sentí que le debía ese logro más a mis padres que a mí. El día que recibí la carta de contratación, mi mamá preparó café de olla y tortillas de harina recién hechas para celebrarlo. Me dijo que ahora sí la vida iba a empezar a cambiar, y yo lo creí. Los primeros días en el hospital fueron un torbellino. El Hospital Universitario de Nuevo León es enorme, lleno de pasillos que parecen no tener fin. De día está abarrotado, pacientes entrando y saliendo, familiares buscando información, médicos apurados que casi corren de un lado a otro. En los turnos matutinos el ruido es constante, una mezcla de pasos, voces, teléfonos sonando y monitores emitiendo pitidos. Pero de noche, el ambiente es completamente distinto. Los pasillos se vacían poco a poco hasta que solo se escuchan los pasos de algún guardia de seguridad o el arrastre de las llantas de una camilla. Las luces se quedan en un tono tenue, medio amarillento, que apenas ilumina lo suficiente. Desde el primer turno nocturno que me tocó, sentí un peso extraño en el ambiente. No era miedo todavía, pero sí una especie de silencio incómodo, como si el hospital respirara distinto cuando todos dormían. Fue en esos turnos nocturnos cuando empecé a escuchar comentarios de otros enfermeros sobre una figura que muchos conocían, pero de la que pocos querían hablar. Algunos decían que en los pasillos cercanos a las salas de pacientes en estado crítico se aparecía una mujer vestida de negro. Nunca la describían con lujo de detalles, más bien la mencionaban como quien habla de algo inevitable. Uno de los enfermeros más viejos comentó en voz baja que siempre que la veían, era cuestión de horas para que alguno de los pacientes más graves muriera. Yo trataba de no darle importancia. Pensaba que eran historias inventadas para asustar a los nuevos, como una especie de rito de iniciación. En mi mente, todo tenía una explicación lógica: el cansancio, la sugestión, el reflejo de alguna sombra en los ventanales. No quería creer que en un hospital, donde lo que importaba eran los tratamientos, las cifras y los diagnósticos médicos, existiera espacio para fantasmas. Sin embargo, la primera vez que la vi, algo en mí se quebró. Era una madrugada tranquila.
Me habían pedido llevar unos expedientes de un área a otra, y mientras caminaba por un pasillo casi vacío, alcé la vista y distinguí claramente, a lo lejos, la silueta de una mujer. Llevaba un vestido negro que contrastaba con las paredes blancas. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia adelante, como si me esperara. No pude ver su rostro, pero el contorno de su figura era nítido. Me detuve un segundo, parpadeé, y al volver a enfocar la vista, ya no había nadie. El pasillo estaba vacío de nuevo, tan silencioso que hasta podía escuchar mi propia respiración. Me dije a mí mismo que seguramente era una familiar de algún paciente que quizás había tomado un atajo por ese pasillo y luego doblado en alguna esquina. Pero lo que me perturbó fue la sensación inmediata de frío, como si hubiera entrado en un cuarto con aire acondicionado al máximo. Ese detalle no tenía sentido. En esa parte del hospital casi nunca funcionaban bien los aires, y de hecho siempre se sentía un poco bochornoso. Caminé rápido hacia el área donde tenía que entregar los documentos, tratando de ignorar lo que había pasado. No comenté nada con mis compañeros, porque sabía que me iban a decir que ya estaba viendo a la famosa mujer de negro. Quise convencerme de que había sido solo una coincidencia, un reflejo, un mal juego de mi cansancio, pero en el fondo me quedó una espina clavada. Algo me decía que aquello no había sido un error de mi vista, y lo peor era que apenas estaba comenzando mi vida en ese hospital. Después de varias semanas de trabajo en el hospital, empecé a acostumbrarme al ritmo pesado. Los turnos nocturnos me dejaban agotado, pero trataba de mantener la rutina. Llegar a casa de madrugada, cenar lo que mi mamá me dejaba preparado en el refri y dormir hasta el mediodía. A veces sentía que mi vida se reducía a ir y venir entre mi casa en San Nicolás y el hospital en Monterrey. El tiempo libre casi no existía, pero me consolaba pensando que al menos tenía un empleo fijo. Una noche, después de un turno especialmente pesado, salí del hospital con la cabeza dándome vueltas de cansancio. Había estado ayudando en urgencias, moviendo pacientes de un área a otra, atendiendo llamados de último minuto. No tuve tiempo ni de sentarme a comer algo decente. Lo único que ingerí en toda la jornada fueron unas galletas de la máquina expendedora y café aguado de la sala de enfermería. Recuerdo que al salir compré un café en una tiendita cercana. Pensé que eso me ayudaría a mantenerme despierto durante el trayecto a casa. El cielo todavía estaba oscuro, aunque ya se adivinaba la claridad del amanecer. El tráfico a esa hora no era tan pesado, pero yo sentía los ojos pesados, como si cada parpadeo durara demasiado. Conduje por una de las avenidas principales de San Nicolás, todavía medio vacía. En algún punto, el cansancio me ganó. Lo último que recuerdo con claridad es que mi cabeza se inclinaba hacia un lado, y después un sonido fuerte, metálico, me sacudió de golpe. Fue el instante del choque. Sentí el impacto recorrerme el cuerpo, un dolor agudo en el brazo y un mareo inmediato. Todo se volvió confuso. Abrí los ojos y lo primero que noté fue el olor del hospital. Ese olor a desinfectante que ya conocía demasiado bien, pero que en ese momento me resultó extraño, porque ahora lo sentía como paciente, no como trabajador. Estaba en una camilla, con el cuerpo adolorido, escuchando murmullos alrededor. Una enfermera me decía que había tenido suerte de no salir peor. No recuerdo sus palabras exactas, solo la idea de que estaba vivo de milagro. Me internaron en una habitación compartida, pero al poco tiempo la dejaron solo para mí porque necesitaba reposo y observación. El doctor explicó que debía permanecer varios días hospitalizado por las lesiones del accidente. La ironía me golpeó fuerte. Después de pasar tantas noches cuidando pacientes en esas mismas instalaciones, ahora era yo quien estaba del otro lado. Las primeras horas las pasé entre el dolor y el sueño inducido por los medicamentos.
Todo era un vaivén de mareo, hambre sin apetito y una incomodidad general en el cuerpo. Mi mamá llegó a verme. Me dijo que no me preocupara, que todo iba a salir bien, y se ofreció a quedarse. Yo insistí en que mejor descansara en casa, que no quería darle más carga de la que ya llevaba. Fue durante la primera noche internado cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Me desperté en la madrugada con la sensación de que alguien estaba parado en la puerta de la habitación. No era una impresión cualquiera. Estaba seguro de que había una figura allí, inmóvil, observándome. La penumbra del pasillo apenas dejaba ver un contorno oscuro, femenino, que parecía estar de pie justo en el marco de la puerta. Traté de incorporarme, pero el dolor en el brazo me obligó a quedarme recostado. Parpadeé varias veces, intentando aclarar la vista, y en cuestión de segundos, la figura desapareció. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por las luces amarillentas que permanecían encendidas toda la noche. Me dije que debía ser producto de la mezcla entre el cansancio, la medicación y mi mente todavía alterada por el accidente. Pero esa explicación no calmó el nudo que sentía en el estómago. Fue como revivir aquella primera vez que la vi en los pasillos cuando trabajaba de noche, solo que ahora no podía huir ni distraerme con otras tareas. Ahora estaba atrapado en esa cama. Al amanecer, fingí normalidad. No le conté nada a mi mamá cuando llegó a verme, porque sabía que me iba a decir que todo eran delirios de los medicamentos. Pero la segunda noche confirmó que no se trataba de un simple juego de mi imaginación. Me quedé dormido después de medianoche, aunque el sueño fue ligero y lleno de sobresaltos. En mis sueños, recorría de nuevo los pasillos del hospital. Estaban desiertos, con las luces parpadeando como si fueran a apagarse. En ese sueño, la misma mujer de negro caminaba delante de mí, despacio, sin voltear nunca, pero manteniendo un ritmo que me obligaba a seguirla. Sentía que si me detenía, algo terrible pasaría, como si el silencio me fuera a tragar. Desperté sudando, con el corazón latiendo a toda prisa. Abrí los ojos y por un instante no supe distinguir si seguía soñando o si estaba despierto. Porque junto a la ventana de la habitación, con el reflejo tenue de la luz entrando desde afuera, juraría que vi otra vez la silueta negra, inmóvil, de pie, mirándome. Me quedé helado, incapaz de moverme o de hablar. Cerré los ojos con fuerza y cuando los abrí, ya no había nada. Pero el miedo no se fue. A partir de ese momento, empecé a sentir que la frontera entre mis sueños y la realidad se volvía cada vez más delgada. Ya no sabía si la veía solo en mi mente o si realmente estaba ahí, apareciendo en los rincones de mi habitación. Lo que más me perturbaba era la idea de que no era coincidencia. Primero la había visto en los pasillos donde los pacientes críticos luchaban por su vida. Ahora, que yo mismo estaba en cama, vulnerable, ella estaba allí, en mi cuarto, como si me estuviera esperando. Pasaron unos días desde el accidente, y la sensación de que no estaba solo empezó a volverse constante. Cada noche, antes de dormir, sentía un nudo en el estómago que no me dejaba tranquilo. No era un miedo pasajero, sino una presión que se acomodaba en el pecho y me hacía pensar en cualquier cosa que pudiera ocurrir mientras yo cerraba los ojos. Durante el día, los pasillos del hospital me parecían normales. Intentaba concentrarme en las enfermeras que entraban y salían de las habitaciones, en los monitores y en los pacientes que necesitaban atención. Pero en cuanto caía la noche, cuando el silencio se adueñaba de los corredores, sentía que algo me seguía. No podía explicar cómo lo sabía, pero era un instinto que no podía ignorar. La mujer de negro seguía allí, esperando. Al principio creí que solo escuchaba cosas. Pasos leves en el corredor, un golpe seco de alguna puerta que se cerraba, el arrastre de una camilla que se alejaba. Intentaba convencerme de que era todo normal, que los sonidos de un hospital eran impredecibles. Pero una noche fue diferente. Me desperté con la sensación de que alguien estaba junto a la cama. No podía moverme del miedo,
Solo sentía el aire frío que rodeaba mi cuerpo. Giré apenas la cabeza y la vi reflejada en el vidrio de la ventana. La misma silueta, vestida de negro, alta y delgada, inmóvil. No había rostro visible, pero su presencia era innegable. Mi corazón empezó a latir tan rápido que sentí que se me iba a salir del pecho. Parpadeé varias veces y cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba. Ese tipo de episodios se hicieron más frecuentes. Empecé a escuchar pasos que no coincidían con los del personal del hospital, el sonido de puertas que se abrían y cerraban suavemente, murmullos que se escapaban de las paredes, imposibles de entender. Cada vez que me incorporaba para revisar, no había nadie. Intenté hablar con las enfermeras, pero nunca hubo pruebas de que algo hubiera ocurrido. Ellas solo me miraban con una mezcla de preocupación y discreción. Algunos me insinuaban, sin decirlo abiertamente, que el hospital tenía sus historias, que había cosas que no se contaban a los nuevos. Yo empezaba a dudar de mi propia mente. Me decía que los medicamentos para el dolor y la ansiedad podían estar afectándome, que era una mezcla de estrés post-accidente y sueño interrumpido. Pero algo dentro de mí me decía que no estaba imaginando todo. La mujer parecía moverse cuando no la veía directamente. Aparecía en reflejos, en la penumbra de los pasillos, incluso en los sueños, y cada vez más cerca de mí. Una noche, después de dar vueltas sin poder dormir, recordé cómo los otros enfermeros mencionaban la misma silueta en los pasillos críticos. Me pregunté si realmente había algo más detrás de esas historias, algo que no se limitaba a la imaginación de los empleados. La sensación de vulnerabilidad me abrumaba. Nunca había estado tan indefenso. Antes, como técnico, podía actuar, moverme, intervenir. Ahora, en la cama del hospital, era incapaz de defenderme, y eso lo hacía mucho más aterrador. Comencé a percibir detalles que antes pasaban desapercibidos. El aire de la habitación parecía más frío en ciertos rincones, un frío que no venía de los aires acondicionados. La luz amarilla de los pasillos parecía alargarse hacia mi ventana, como si se estirara para mostrarme algo que yo no quería ver. Incluso los sonidos del hospital, tan cotidianos durante el día, adquirían un matiz siniestro. El zumbido de un monitor, el roce de una camilla, el susurro de algún enfermero caminando por el pasillo. Todo parecía amplificado por la presencia de ella. Mi rutina empezó a cambiar. Evitaba dormir mucho. Trataba de mantenerme despierto todo el tiempo que podía, tomando café o simplemente mirando el techo. Cada vez que cerraba los ojos, la mujer aparecía en mis sueños, caminando lentamente hacia mí por los pasillos desiertos. Sentía que debía seguirla, pero también que si lo hacía, algo terrible pasaría. Despertaba sudando, con la sensación de que mi corazón había estado corriendo maratones en la oscuridad. Lo más perturbador era la sensación de ser observado incluso cuando intentaba distraerme. A veces, cuando me recostaba mirando el techo, sentía que había algo al borde de mi visión. Giraba apenas la cabeza y nada estaba allí, pero esa sensación permanecía, persistente. Empecé a reconocer que el hospital, en sus pasillos silenciosos, había cambiado para mí. Ya no era un lugar de cuidado y trabajo. Era un lugar donde algo invisible podía acechar. A pesar del miedo, intentaba seguir con calma, recordando que debía recuperarme del accidente. Me decía que todo esto era temporal, que al salir del hospital todo volvería a la normalidad. Pero con cada noche que pasaba, sentía que esa figura estaba más cerca, más presente, como si su paciencia fuera infinita y su propósito silencioso. La línea entre mis sueños y la vigilia se volvió difusa. No sabía cuándo estaba despierto o cuándo estaba soñando, porque las sensaciones eran tan reales que el miedo me acompañaba incluso durante el día. Cada vez que cerraba los ojos por un instante, esperaba que ella apareciera,
y el solo hecho de imaginarlo me producía escalofríos que me recorrían la espalda. Empecé a darme cuenta de algo más inquietante. La mujer no parecía interesada en mí por accidente. La primera vez la vi en los pasillos de pacientes críticos, y ahora estaba junto a mí, vulnerable, enfermo y postrado en una cama. Parecía como si el hospital la hubiera elegido para mostrarme que yo también era parte de su camino, que la indiferencia de los demás no importaba. Y así pasaron los días, cada noche más largos, cada sueño más vívido, cada paso en el pasillo más pesado. La presencia de la mujer de negro se volvió un peso constante, y aunque durante el día intentaba distraerme con libros o televisión, por la noche sabía que regresaría, y yo no tenía ninguna manera de escapar. Las noches posteriores se volvieron insoportables. Cada parpadeo, cada ruido, cada sombra me obligaba a permanecer alerta. Ya no podía diferenciar entre lo que era real y lo que mi mente inventaba. La mujer de negro se había vuelto un elemento constante en mi existencia. No aparecía siempre, pero su presencia era como un recordatorio persistente. Yo no estaba solo, y el hospital tampoco me pertenecía ya. Una madrugada, después de haber pasado horas intentando dormir sin éxito, sentí algo distinto. No era un movimiento, ni un sonido. Era un peso en el colchón, como si alguien se hubiera sentado en el borde de mi cama. La respiración se me aceleró y cada fibra de mi cuerpo se tensó. Sabía que no había nadie más en la habitación. Los sonidos de los pasillos estaban en silencio. Giré la cabeza apenas y allí estaba ella. La mujer de negro, con su vestido que absorbía la luz, estaba de pie junto a mi cama, inmóvil. No había rasgos visibles, solo un contorno oscuro y firme que parecía observarme con una paciencia infinita. Por primera vez, no desapareció de inmediato. Permaneció allí, quieta, dejando que el miedo se asentara en mi pecho. Sentí que mis piernas se volvían pesadas, que mi garganta se cerraba y que mi corazón quería saltar del pecho. Intenté moverme, intenté incorporarme, pero mi cuerpo estaba paralizado por completo. Era como si la sola presencia de ella robara toda mi fuerza. El tiempo dejó de tener sentido. Minutos, horas, quizás segundos. No lo sabía. Todo lo que existía era esa figura frente a mí y la certeza de que algo estaba a punto de ocurrir, aunque no sabía qué. En algún momento, no recuerdo si por agotamiento o por el terror extremo, dejé de percibir la realidad. Tal vez desmayé, tal vez dormí. Solo sé que desperté con la luz del sol entrando por la ventana. La mujer ya no estaba, y la habitación parecía la misma que cualquier otra mañana de hospital. Los monitores emitían sus pitidos regulares. Las enfermeras entraban para chequearme, como si nada hubiera pasado. Pregunté si alguien había estado conmigo durante la madrugada. Me aseguraron que no, que nadie había entrado. Intenté relatar lo que sentí, pero las palabras se me atoraban. Parecía imposible explicar algo que parecía surgir de un sueño, aunque la intensidad había sido demasiado real para hacerlo. La sensación de su presencia permaneció, sin poder negarlo ni confirmarlo. Recibí el alta unos días después. La recuperación física fue lenta, pero la parte que más me preocupaba era la mental. Salir del hospital no trajo alivio. Mientras caminaba por las calles de San Nicolás, sentía a veces que alguien me seguía a cierta distancia, una sombra que se movía en mi visión periférica y desaparecía cuando volteaba. No podía determinar si era paranoia o si ella realmente me había acompañado fuera del hospital. En casa, intentaba retomar la normalidad, hablar con mi mamá, comer, mirar la televisión, trabajar de nuevo cuando llegó el momento. Pero cada madrugada, al abrir los ojos, me encontraba con la misma sensación que tuve en la cama del hospital. Alguien observándome desde el límite de la habitación.
A veces era un reflejo en el vidrio de la ventana, otras veces un peso en la esquina del cuarto que desaparecía cuando intentaba enfocar la vista. Me doy cuenta de que ya no puedo distinguir entre la realidad y la percepción. La mujer de negro se ha convertido en una presencia que atraviesa los espacios que considero seguros. No sé si es un espíritu del hospital, una manifestación de mi miedo o algo que ahora me sigue a todas partes. Lo que sí sé es que no puedo olvidarla y que probablemente nunca lo haré. Al relatar esto, lo hago con la certeza de que alguien más podría pensar que son delirios, pesadillas o el resultado del estrés postraumático. Yo no puedo explicarlo, solo sé que su sombra, su silencio y esa forma de aparecer y desaparecer se han instalado en mi vida de manera irrevocable. Y aunque el día parezca normal, siempre existe la posibilidad de que la vea de nuevo, en el lugar menos esperado, recordándome que no estoy solo, que quizás nunca lo estuve. La historia queda abierta, porque yo no sé hasta dónde llega ella, ni si alguna vez me dejará en paz. Solo sé que la mujer de negro, en algún lugar, sigue allí, y que mi miedo ya no es solo nocturno, es permanente. Me llamo Igor, tengo 38 años y siempre he trabajado duro para sacar adelante a mi familia. Soy ingeniero en mantenimiento industrial y durante años tuve empleos que apenas alcanzaban para cubrir los gastos básicos de la casa en la que vivíamos, alquilada en una de esas colonias de San Nicolás de los Garza, donde todos nos conocemos de vista, pero casi nadie se mete en la vida del otro. Mi esposa, Joana, y yo siempre soñamos con tener una casa propia, un lugar donde los niños pudieran crecer sin mudanzas constantes, con espacio para jugar y donde pudiéramos sentir que realmente pertenecíamos a algún lugar. Mis hijos, Mateo de 10 años y Damián de 6, son chicos normales. Mateo curioso, inquieto, siempre haciendo preguntas sobre todo, y Damián más tímido, sensible, que se asusta con facilidad cuando escucha un ruido inesperado. Joana, por su parte, es una mujer incansable. Además de cuidar de los niños, siempre encontraba tiempo para preparar café de olla por las mañanas y mantener el jardín con flores que parecían alegrar cualquier rincón, aunque a veces yo pensara que exageraba con las macetas de geranios. Durante años ahorré cada peso que pude, evitando gastos innecesarios, haciendo horas extras, sacrificando fines de semana en familia. Cuando finalmente conseguí un empleo mejor, no lo dudé. Debía ser el momento de comprar nuestra casa. Después de meses de buscar entre varias opciones, apareció una propiedad que parecía ideal. Un sobrado antiguo en la colonia Nogalar. El precio estaba por debajo del mercado, lo que al principio me pareció un golpe de suerte. La casa tenía 2 pisos, piso de madera en el segundo nivel, una fachada sencilla pero con un porche que daba al frente y un patio trasero que prometía muchas tardes de juegos y reuniones familiares. El día de la mudanza fue un caos, pero también una mezcla de felicidad y nervios. Mateo corría de un lado a otro entre cajas, mientras Damián se escondía detrás de Joana, mirando con cierta desconfianza las paredes viejas y las ventanas que crujían con el viento. Recuerdo que yo sentía un nudo en el estómago, una mezcla de emoción y ansiedad, preguntándome si habíamos tomado la decisión correcta. Las primeras semanas fueron normales, incluso felices. Organizamos los muebles, colgamos cortinas, pintamos algunas paredes y nos instalamos poco a poco. Cada mañana, Joana preparaba el desayuno mientras yo revisaba correos y planes de trabajo. Y los niños jugaban en el patio o en la sala, riendo y peleándose por pequeñas cosas. La vida parecía haber encontrado un ritmo cómodo, y yo pensaba que finalmente habíamos alcanzado lo que tanto habíamos deseado. Pero entonces comenzaron los ruidos. Al principio, eran sutiles, casi imperceptibles,
Un golpe seco que parecía provenir del segundo piso, un crujido cuando nadie subía ni bajaba las escaleras. Lo primero que hice fue intentar racionalizarlo. Me dije que la madera era vieja, que la casa se asentaba con los cambios de temperatura, que todo tenía una explicación lógica. Joana notaba que me inquietaba, pero no quería preocuparme más de la cuenta. Mateo me comentó que escuchaba pasos a veces cuando se iba a dormir, y Damián, con su voz temblorosa, me dijo que sentía como si alguien caminara por el pasillo de su habitación cuando él estaba solo. Al principio intenté ignorarlo, creyendo que los niños exageraban. Sin embargo, con el paso de los días, los sonidos se hicieron más claros. Era como si alguien caminara lentamente por el segundo piso, pasos pesados que retumbaban en la madera y resonaban en toda la casa. A veces aparecían en la noche, cuando todo estaba en silencio, justo cuando los niños y Joana dormían. Yo me quedaba despierto escuchando, preguntándome si estaba imaginando cosas o si realmente había algo extraño. Sentía un miedo que no podía explicar, un malestar profundo que me hacía revisar cada puerta y cada habitación antes de acostarme. Intenté hablar con Joana sobre lo que estaba pasando, pero solo le conté que había escuchado ruidos y que no entendía de dónde provenían. Ella me respondió que debíamos calmarnos, que la casa era vieja y eso pasaba a veces, pero en el fondo noté que también sentía miedo. Los niños empezaron a dormir más cerca de nosotros, y yo notaba cómo el ambiente en la casa cambiaba. La risa que antes llenaba la sala se volvió más contenida, los juegos más silenciosos, como si todos percibiéramos que algo estaba fuera de lugar. Recuerdo noches enteras sentado en la sala, mirando hacia la escalera del segundo piso, sintiendo los pasos que subían y bajaban y preguntándome cómo una casa podía sentirse tan viva y al mismo tiempo tan amenazante. No podía dormir y mi mente empezaba a imaginar posibilidades, mientras trataba de mantener la calma por el bien de la familia. Cada día que pasaba me daba cuenta de que nuestra nueva casa no era simplemente un techo propio. Era un lugar que parecía tener secretos que ninguno de nosotros comprendía aún. Fue en esas primeras semanas que comprendí que algo había cambiado en nuestra vida. La alegría de la casa nueva se mezclaba con una tensión silenciosa. Un miedo que se escondía detrás de los ruidos cotidianos y que nos obligaba a estar siempre atentos. Y así, mientras los días pasaban y los pasos continuaban, empecé a sentir que el sueño de la casa propia podía convertirse en una especie de pesadilla, aunque todavía no sabía hasta qué punto. Los días seguían pasando, y los ruidos en el segundo piso no cedían. Más bien, parecía que se intensificaban. Los pasos pesados aparecían en los momentos más inesperados. Mientras preparaba la comida, cuando Joana recogía la ropa del patio, o incluso cuando los niños jugaban en el pasillo. Había noches en que los escuchaba subir y bajar de manera tan clara que me levantaba del sillón, con el corazón latiendo con fuerza, y subía para comprobar que nadie estuviera allí. Y, por supuesto, el piso estaba vacío. Cada vez sentía más tensión en el aire de la casa. Joana empezó a caminar de manera más cautelosa, cerrando puertas con cuidado, revisando cada habitación antes de acostarse, y los niños se acercaban más a nosotros por la noche. Mateo me contaba que sentía pasos cuando estaba solo en su cuarto, pero siempre lo decía de manera indirecta, como si no quisiera que lo tomáramos demasiado en serio. Damián, por su parte, se volvió más callado y reservado. A veces lo encontraba mirando hacia la escalera con los ojos muy abiertos y apenas podía explicarme qué sentía. Yo intentaba mantener la calma, pero cada vez me costaba más racionalizar lo que pasaba. Un día, mientras regaba las plantas del jardín, decidí hablar con una vecina que vivía desde hacía décadas en la colonia. La señora era mayor, siempre amable, pero con cierta desconfianza hacia las casas viejas. Le comenté de manera indirecta que nuestra casa tenía algo extraño.
que los pasos en el segundo piso parecían seguirnos incluso cuando nadie subía. La vecina me escuchó con atención y luego me contó algo que me dejó helado. Me explicó que ninguna familia que había comprado o alquilado esa casa había permanecido mucho tiempo. Siempre se iban de manera rápida y silenciosa, sin dar explicaciones a nadie, dejando la propiedad vacía durante meses. La vecina añadió que el propietario actual había decidido poner la casa a la venta a un precio mucho más bajo que el mercado, precisamente por ese historial. Según ella, todos los que intentaban vivir allí sentían algo que no podían describir, un peso invisible que los hacía irse antes de tiempo. Me dijo que no era supersticiosa, que era una mujer práctica, pero que había visto suficientes casas y familias para saber cuando algo no estaba bien. Sus palabras me dejaron inquieto. No podía creer que lo que sentíamos no fuera solo imaginación mía o de los niños. Después de esa conversación, comencé a observar cada detalle de la casa con más atención. Cada crujido en la madera, cada sombra que parecía moverse con la luz de la tarde, cada sensación de ser observado se volvió más intensa. Me daba cuenta de que algo en el segundo piso parecía estar siempre presente, incluso cuando subía para revisar y no encontraba nada. El miedo ya no era solo una molestia, era una constante en nuestra vida diaria, una tensión silenciosa que nos obligaba a actuar con cuidado y a caminar con pasos ligeros por los pasillos. Joanna comenzó a notar que no solo yo estaba inquieto, los niños también mostraban signos de ansiedad. Mateo empezó a evitar estar solo en su cuarto, y Damián se negaba a subir al segundo piso si no estaba alguien más con él. Joanna me comentó que sentía que la casa tenía una energía pesada, que no podía explicarlo, pero que a veces le costaba respirar en ciertas habitaciones, sobre todo por la noche. Todo esto aumentaba mi preocupación y mi sensación de impotencia. Sentía que, a pesar de nuestros esfuerzos por convertir la casa en un hogar, algo ajeno a nosotros se estaba imponiendo, algo que no podíamos controlar. Recuerdo especialmente una noche en que los pasos comenzaron justo cuando estábamos cenando. Mateo se levantó lentamente de su silla y me comentó, con un tono que intentaba no asustarme, que alguien estaba caminando arriba. Joanna también se puso tensa, y los dos niños se acercaron a nosotros. La sensación de que la casa estaba viva y nos observaba se hizo insoportable. Subí al segundo piso para comprobar de nuevo, y como siempre, no encontré nada. Sin embargo, esa noche sentí algo más, un aire frío que recorría el pasillo, un silencio demasiado denso que me dejó con un escalofrío profundo. A partir de ese momento, la rutina de la casa cambió. Cada actividad diaria estaba acompañada por la expectativa de escuchar los pasos, de sentir esa presencia que no podíamos ver. Comer, dormir, incluso preparar el desayuno, se volvió un acto consciente de alerta, y aunque trataba de mantener la calma frente a mi familia, yo mismo me encontraba cada vez más agotado, con la mente en constante tensión, anticipando cada crujido del piso, cada sombra que parecía moverse con vida propia. Esa primera conversación con la vecina me abrió los ojos a la posibilidad de que nuestra experiencia no era única ni producto de nuestra imaginación. La casa tenía un pasado que influyó en nuestro presente, y aunque no entendía cómo ni por qué, comprendí que estábamos lidiando con algo que no podía ignorarse ni explicarse fácilmente. Conforme pasaban los días, los pasos en el segundo piso dejaron de ser esporádicos para convertirse en un ritmo constante que se filtraba en nuestra vida diaria. Ya no era solo al caer la noche, empezaban a escucharse en la mañana, mientras preparaba el desayuno, o incluso en la tarde, cuando los niños jugaban tranquilos en la sala. Cada sonido tenía un peso diferente. Unos eran lentos y pesados, como si alguien arrastrara los pies. Otros eran más ligeros,
pero demasiado precisos, como si marcaran un camino invisible sobre la madera. Yo intentaba seguir con mi rutina, pero era imposible no sentir una tensión constante. Cada vez que Joanna se levantaba para recoger algo del patio o los niños corrían por la casa, yo me detenía un instante, esperando escuchar los pasos. La ansiedad se me acumulaba en el pecho. Había noches que permanecía sentado en la sala, mirando hacia la escalera del segundo piso, sintiendo que cada crujido respondía a mis movimientos, como si la casa misma estuviera observando y reaccionando a nosotros. Una tarde decidí subir solo al segundo piso para revisar cada habitación. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, observando cada rincón. Las habitaciones estaban vacías, los armarios cerrados, las camas intactas. Pero había algo en el aire, algo que no podía tocar ni ver, pero que me obligaba a moverme con cuidado, como si no estuviera solo. El olor de polvo mezclado con madera vieja me recordaba que la casa tenía años de historia, y pensé que tal vez ahí residía parte del malestar que sentíamos. Sin embargo, mientras inspeccionaba el pasillo, sentí un escalofrío inexplicable que me hizo detenerme. Era como si una presencia invisible me siguiera con la mirada. Los niños empezaron a mostrar signos de miedo más claros. Mateo ya no jugaba solo en su cuarto y revisaba cada sombra antes de acostarse. Damián se negaba a subir al segundo piso sin que alguien lo acompañara, y en varias ocasiones lo encontré escondido detrás de Joanna, temblando, con los ojos muy abiertos. Joanna me dijo, de manera indirecta, que se sentía atrapada por esa sensación de vigilancia constante, que incluso al dormir sentía que la casa la presionaba. Yo también la sentía, una especie de peso invisible que parecía llenar los espacios y recordarnos que no éramos los únicos allí. Comencé a perder la noción de normalidad. Cada crujido, cada golpe, cada pequeño sonido hacía que mi corazón se acelerara y la mente buscara explicaciones que no existían. Había momentos en que me sorprendía a mí mismo, deteniéndome en medio de una tarea, escuchando con tanta atención que cualquier ruido cotidiano parecía parte de un patrón extraño y deliberado. La casa había dejado de ser un lugar de descanso y seguridad. Se había convertido en un espacio donde cada acción se sentía vigilada y medida. Recuerdo especialmente una noche en que los pasos comenzaron justo cuando pensábamos que todos estaban dormidos. Mateo y Damián se habían acomodado en sus camas. Joanna se recostó intentando ignorar los sonidos, y yo me quedé en la sala, escuchando cómo los pasos subían y bajaban con un ritmo casi humano. La sensación de presencia se hizo más intensa. No era solo un sonido, sino una fuerza silenciosa que parecía querer asegurarse de que yo lo notara, de que sintiera su existencia. Mi miedo se mezclaba con la impotencia. Sabía que nada que pudiera hacer cambiaría lo que estaba sucediendo, y esa certeza me agotaba mental y físicamente. Intenté racionalizar de nuevo, pensando que tal vez eran animales atrapados en el ático, o la expansión natural de la madera vieja. Pero incluso al considerar esas explicaciones, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Los pasos resonaban dentro de mí, me hacían girar la cabeza hacia el techo, me hacían contener la respiración. La tensión se volvió casi insoportable. Incluso al intentar hablar con Joanna sobre esto, sentía que mis palabras eran insuficientes. No podía transmitir la intensidad de la presencia que percibía. Solo podía describir los efectos que causaba en nuestra rutina y en nuestra manera de vivir la casa. Comencé a notar que cada habitación parecía cargada de recuerdos invisibles, que el segundo piso guardaba algo que no podíamos entender. Las noches se convirtieron en pruebas de resistencia, mantener a los niños tranquilos, intentar dormir, sentir los pasos que parecían responder a cada movimiento mío, cada roce de los muebles, cada suspiro. Ya no era solo miedo, era una especie de vigilancia constante,
que nos robaba la tranquilidad y nos mantenía en un estado perpetuo de alerta. En ese punto, la idea de vender la casa empezó a rondar mi mente. Pero cada vez que lo pensaba, un sentimiento de culpa y fracaso me hacía detenerme. Habíamos trabajado años para conseguirla. Habíamos invertido nuestro esfuerzo y dinero, y dejarla atrás parecía rendirse ante algo que no podíamos ver ni entender. Esa mezcla de miedo, culpa y frustración me consumía, mientras los pasos continuaban, invisibles pero presentes, recordándome que no éramos dueños absolutos de nuestra propia casa. A medida que pasaban las semanas, comprendí que la casa nos había atrapado en su propia lógica. No había maldad explícita ni señales claras de violencia, solo esa sensación constante de ser observados, medidos y seguidos. Y aunque intentaba mantener la calma por Joanna y los niños, sabía que nuestra vida cotidiana ya no era la misma. La casa había dejado de ser un hogar para convertirse en un espacio donde la mente se desgastaba, donde cada sonido podía convertirse en una amenaza, y donde la presencia invisible nos recordaba que algo más estaba allí, esperando. Conforme pasaban los meses, nuestra vida en la casa cambió de manera irreversible. Los pasos seguían implacables, sin un horario fijo ni patrón evidente, pero siempre presentes. Ya no eran solo ruidos que nos sobresaltaban. Se habían convertido en un recordatorio constante de que la casa tenía su propia voluntad, de que algo en el segundo piso nos observaba, nos medía y nos mantenía bajo vigilancia silenciosa. Cada movimiento mío, de Joanna o de los niños, parecía resonar en esa madera vieja, como si el piso replicara nuestros pasos y nos devolviera un eco cargado de amenaza invisible. Intenté recopilar información sobre la casa. Revisé registros de venta anteriores, hablé con vecinos, busqué referencias de familias que habían vivido allí y todo confirmaba lo que la vecina había dicho. Nadie permanecía por mucho tiempo. Algunos simplemente se mudaban sin aviso. Otros vendían rápidamente, dejando atrás muebles o pertenencias. Nadie explicaba la razón. Yo sentía que estábamos sumergidos en la misma historia, atrapados en un ciclo que desconocía cómo detener. Los niños ya no jugaban en el segundo piso. Mateo evitaba cualquier rincón donde los pasos sonaran con más intensidad. Y Damián, que antes disfrutaba subir corriendo, ahora se negaba a entrar, temeroso de lo que pudiera encontrarse. Joanna y yo intentábamos mantener la calma, hablar de nuestras rutinas, preparar comidas y mantener la casa ordenada, pero siempre había un silencio interrumpido por esos pasos que nos recordaban que la casa no nos pertenecía del todo. Una noche, mientras revisaba el pasillo del segundo piso, sentí un frío súbito que no podía explicarme. La luz de la lámpara proyectaba sombras extrañas, y el eco de mis propios pasos se mezclaba con los que no eran míos. Subí lentamente, respirando con dificultad, con la sensación de que algo invisible se movía a mi alrededor, siguiendo cada uno de mis movimientos. Miré cada habitación, abrí los armarios, empujé las puertas y nada cambió. Sin embargo, la sensación persistía. Alguien o algo estaba allí, invisible, intangible, y nos había marcado como intrusos en su territorio. Decidimos hablar de nuevo con la vecina, quien me contó historias que parecían simples anécdotas, pero que resonaban con lo que estábamos viviendo. Me dijo que algunos antiguos residentes comentaban sentir presencias, escuchar pasos cuando no había nadie, o experimentar cambios de temperatura y silencios densos que casi podían tocarse. Todo esto coincidía con lo que sentíamos, y aunque intentaba racionalizarlo, la evidencia de nuestra experiencia diaria me superaba. Joanna y yo comenzamos a hablar de vender la casa, pero cada vez que lo mencionábamos, el peso de nuestros esfuerzos, de los años de ahorro y del sueño de un hogar propio, nos hacía dudar.
Habíamos luchado tanto para conseguirla que la idea de abandonarla parecía un fracaso personal, incluso frente a algo que no podíamos comprender. Y mientras lo pensaba, los pasos continuaban, recordándonos que la decisión era más compleja que una simple venta. Una tarde, mientras arreglaba algunas cosas en el jardín, sentí que los pasos eran más pausados, más deliberados. No había ruidos extraños en otras partes de la casa, solo ellos, marcando un ritmo que parecía sincronizarse con mi respiración, con mi pulso. Me di cuenta de que, aunque intentara ignorarlos, nunca dejarían de estar allí. No había forma de explicarlo, de predecirlo o de detenerlo. Era una presencia silenciosa, constante, que nos había integrado a su historia, y nosotros, de alguna manera, éramos ahora parte de ella. La última noche que recuerdo con claridad, mientras los niños dormían y Joanna intentaba descansar, los pasos subieron y bajaron durante horas. Yo me quedé en la sala, observando la escalera, sintiendo cómo cada sonido recorría mi cuerpo. Sentí miedo, impotencia, frustración y una extraña resignación. La casa había marcado nuestras vidas de manera irreversible. No podía venderla sin enfrentar un vacío emocional que me parecía imposible de llenar, pero tampoco podía ignorar lo que sucedía. Con el tiempo, aprendimos a vivir con los pasos. Ya no corríamos a cada ruido, pero la tensión seguía allí. Una presencia invisible que nos recordaba constantemente que estábamos siendo observados. A veces pienso que tal vez la casa no quería hacernos daño, sino solo recordarnos que pertenecía a algo más antiguo, algo que no entendíamos. Y aunque la rutina continuó, el miedo nunca desapareció del todo. A veces, mientras estoy sentado en la sala, escucho los pasos y siento que no estamos solos, que la casa sigue viva de una manera que no puedo explicar. No sé si algún día lo entenderemos, o si simplemente tendremos que aprender a coexistir con ese misterio que nunca tendrá respuesta. La casa sigue allí, en la colonia Nogalar, esperando silenciosa, con sus pisos de madera que crujen bajo pasos invisibles, y nosotros, los que intentamos vivir en ella, aprendiendo que no siempre hay explicación para lo que sentimos y que algunos lugares guardan secretos que jamás se revelan por completo. Me llamo Eduardo. Tengo 34 años y siempre he pensado que construir algo propio da un tipo de tranquilidad que no se encuentra en ningún otro lado. Vivo con mi esposa, Regina, y nuestro hijo de 5 años, Víctor. Mi mamá, Clara, vive con nosotros desde que se jubiló, y aunque a veces resulta complicado convivir con 3 generaciones bajo un mismo techo, siempre hemos tratado de mantener un ambiente de respeto y cariño. Hace unos meses decidimos comprar un terreno en San Nicolás de los Garza. La verdad, la idea de tener un lugar propio donde construir nuestra casa me llenaba de entusiasmo. El terreno perteneció a una familia antigua y tradicional del barrio. La casa estaba en ruinas, con paredes agrietadas, ventanas rotas y un techo a punto de colapsar, pero el terreno era amplio y bien ubicado. Para Regina, era el espacio perfecto. Ella quería un cuarto para la mamá, un lugar donde Víctor pudiera jugar sin límites y, finalmente, nuestra propia habitación, separada de la rutina del apartamento donde vivíamos hasta entonces. La primera vez que entramos al terreno fue extraño. La casa vieja desprendía un olor a humedad y madera vieja. El jardín estaba cubierto de maleza. La tierra parecía que nadie la había tocado en años. Mientras caminábamos por lo que alguna vez fue la sala, sentí un escalofrío que no podía explicar. Regina me comentó que le parecía como si alguien nos estuviera observando, pero traté de calmarla diciendo que eran imaginaciones, que era solo la emoción del lugar y la antigüedad de la construcción. Víctor corría por los pasillos derruidos, fascinado con las sombras que las vigas caídas proyectaban en el piso.
y no podía evitar sonreír ante su entusiasmo. La rutina de la obra comenzó días después de la compra. Cada mañana íbamos al terreno a revisar los avances. Los trabajadores limpiaban escombros, retiraban tablones viejos y colocaban los primeros cimientos de lo que sería nuestra nueva casa. Por la tarde regresábamos a nuestro departamento temporal y por la noche comentábamos lo que habíamos visto durante el día. Sin embargo, desde los primeros días, pequeñas cosas empezaron a inquietarnos. Una tarde noté unas huellas pequeñas en la tierra húmeda del jardín. Al principio pensé que Víctor las había hecho jugando, pero él estaba dentro de la casa dibujando. No tenían sentido y me incomodó un poco. Más tarde, escuché un risa suave, casi un susurro, que parecía provenir del patio trasero. Regina se tensó al escucharla. Me dijo que era imposible que nadie estuviera ahí y que el sonido le dio miedo. Traté de racionalizarlo. Quizá era el viento pasando por los restos de la casa vieja o algún vecino jugando en su patio, pero el malestar no me abandonaba. Víctor comenzó a hablar de una niña que veía en el jardín y en su habitación. Contaba que quería jugar con él, que se llamaba Lupita, pero siempre desaparecía cuando alguien más se acercaba. Al principio intentamos explicarle que no había nadie, que era solo su imaginación, pero él insistía con una claridad que no parecía propia de un niño inventando historias. Regina comentaba a escondidas que sentía como si la niña realmente estuviera ahí, que la notaba cerca, y que cada vez que Víctor hablaba de ella, un frío extraño recorría la casa. La sensación de ser observado se hacía más intensa con el tiempo. A veces, cuando me quedaba solo en el terreno revisando materiales o planeando la construcción, sentía que alguien me seguía con la mirada. Era una presencia intangible, silenciosa, pero real en mi percepción. No había sombras concretas, ni ruidos evidentes, solo una especie de tensión que me obligaba a mirar alrededor cada pocos segundos. Regina empezaba a quedarse menos tiempo sola en el jardín y Clara, mi madre, comentaba que el terreno le recordaba a las historias que algunos vecinos mayores contaban sobre desapariciones y secretos familiares que nadie mencionaba abiertamente. Los días pasaban y las pequeñas señales continuaban. Risas lejanas que nadie más parecía escuchar. Huellas diminutas que aparecían y desaparecían en la tierra húmeda. Y la sensación constante de que algo nos observaba mientras trabajábamos. Cada vez que Víctor hablaba de Lupita, Regina y yo intercambiábamos miradas cargadas de preocupación. A veces me preguntaba si estábamos exagerando, pero la realidad es que algo dentro de mí me decía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Esa primera etapa nos dejó en una mezcla de emoción y miedo. Construir nuestra casa era un sueño, pero la presencia que parecía acompañarnos desde el primer día empezaba a teñir cada paso de la obra con inquietud y desconfianza. Nadie podía negar que algo extraño habitaba ese terreno, y aunque todavía no sabíamos qué era, la sensación de que no estábamos solos comenzaba a instalarse de manera definitiva en nuestras vidas. A medida que avanzaban los días, los pequeños incidentes que habíamos visto al principio empezaron a intensificarse. No era algo que sucediera constantemente, pero cuando ocurría, nos dejaba un malestar difícil de describir. Víctor hablaba cada vez con más frecuencia de Lupita. Decía que ella estaba en la sala, en la cocina o incluso mirando por las ventanas. A veces parecía que nos señalaba con insistencia, como queriendo mostrarnos algo que nosotros no podíamos ver. Regina comentaba que notaba cambios en el aire del terreno, una especie de frío que no correspondía a la temperatura y que su instinto le decía que no debíamos quedarnos solos en la casa por mucho tiempo. Yo intentaba mantener la calma, convencido de que todo tenía una explicación lógica. El viento movía las puertas, los perros del vecindario hacían ruidos extraños y los trabajadores se quejaban del cansancio o de imaginar cosas.
pero había momentos en que incluso yo no podía racionalizar lo que sentía. Cuando caminaba solo por el jardín o revisaba los cimientos, sentía pasos detrás de mí, aunque sabía que nadie me seguía. Algunas veces, al mirar hacia las sombras entre los árboles y los escombros de la vieja casa, creía ver una silueta pequeña que desaparecía antes de poder identificarla. Los trabajadores comenzaron a mostrar señales de inquietud. Un par de ellos se negaron a continuar después de escuchar susurros durante la tarde o sentir presiones en la espalda mientras cargaban materiales. Lo contaban entre ellos, y aunque algunos trataban de reírse de lo sucedido, no pude evitar notar cómo sus ojos delataban miedo. Regina también empezó a sentirse nerviosa cuando estaba en la obra sola. Decía que veía movimientos rápidos en la periferia de su visión y que a veces sentía la sensación de que alguien la seguía por los pasillos del terreno, aunque nadie estaba ahí. Las noches eran todavía peores. En varias ocasiones despertaba por ruidos provenientes de la casa en ruinas, crujidos de madera, golpes suaves y, sobre todo, esa risa leve que parecía rodearnos. Víctor, que antes jugaba sin cuidado, empezó a mostrar signos de incomodidad. Se quedaba inmóvil en la cama, mirando hacia la ventana, diciendo que Lupita estaba ahí afuera y a veces no quería entrar al jardín después del atardecer. La ansiedad de Regina creció con cada relato de nuestro hijo. Ella empezaba a ver en sus ojos la certeza de que algo realmente estaba allí, algo que no podíamos tocar ni explicar. Una tarde, mientras revisaba los materiales para la construcción, vi una sombra pequeña moverse detrás de los arbustos. Mi primer impulso fue pensar que era un animal, quizá un gato del vecindario. Pero el movimiento era demasiado humano y ágil. Intenté acercarme y no encontré nada. Esa misma noche, Regina confesó que en sueños veía a una niña parada junto a Víctor, con los ojos tristes, observándonos. Yo sentía una mezcla de incredulidad y terror. Parte de mí quería racionalizarlo todo, pero otra parte comenzaba a aceptar que algo en ese terreno no era normal. La rutina diaria comenzó a cambiar. Nos volvimos cautelosos, evitando quedarnos solos en ciertos espacios del terreno. Clara, mi madre, se mantenía en silencio la mayor parte del tiempo, pero su mirada hablaba de preocupación. Comenzó a recordarnos historias que había oído de vecinos antiguos, sobre sucesos inexplicables y secretos de familias que habían vivido en la zona durante décadas. Todo lo que antes parecía anecdótico, ahora tenía un peso real, casi tangible. Incluso en la construcción, los fenómenos no se detenían. Herramientas desaparecían y aparecían en lugares distintos. Bloques de cemento se caían sin causa aparente y los andamios se movían cuando nadie los tocaba. Cada incidente aumentaba el malestar emocional de Regina y Clara, y aunque yo trataba de mantenerme firme por mi hijo, la ansiedad se volvió inevitable. Víctor se aferraba a nosotros más de lo normal, con un miedo que no podíamos disipar con palabras. La sensación de que Lupita estaba ahí, observando y siguiendo cada movimiento, se volvía cada vez más intensa. Lo que más me impresionaba era la persistencia de Víctor. Él nunca parecía asustado, aunque sí inquieto. Había algo en su manera de referirse a la niña que hacía que todo pareciera más real. No era solo un juego, ni un amigo imaginario. Había una convicción en su voz, una certeza que nos obligaba a cuestionar nuestra propia percepción. Regina comentaba que esa sensación la paralizaba, que era como si el tiempo se detuviera cada vez que Víctor señalaba un rincón vacío y decía que Lupita estaba allí. Así pasaron semanas, y con cada día que avanzaba la obra, la presencia se hacía sentir con mayor intensidad. Cada paso que dábamos, cada decisión que tomábamos sobre la construcción, estaba marcado por esa inquietud silenciosa que no podíamos ignorar.
Lo que comenzó como un proyecto familiar lleno de ilusión, se transformaba lentamente en una experiencia de tensión constante, donde el miedo psicológico se mezclaba con la rutina cotidiana. La realidad, nuestro terreno, nuestra obra, todo parecía habitar entre la lógica y lo inexplicable, y no había manera de separar lo uno de lo otro. A medida que la construcción avanzaba, la situación se volvió insostenible. Lo que al principio habíamos considerado problemas menores de obra, comenzó a adquirir un carácter inquietante y, en algunos casos, aterrador. Las paredes parecían ceder sin razón. Los cimientos mostraban grietas que nadie podía explicar, y los trabajadores comenzaron a negarse a permanecer en ciertos sectores del terreno, alegando sentir presencias o escuchar pasos donde no debía haber nadie. Una tarde, mientras revisaba los planos y medía la distancia para colocar los muros del cuarto de Víctor, sentí una presión en la espalda como si alguien me empujara suavemente. Al girarme, no había nadie. El corazón me latía con fuerza y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Regina estaba cerca, colocando ladrillos, y noté cómo sus manos temblaban. Me comentó, indirectamente, que sentía algo extraño observándola desde el jardín, aunque no podía precisar qué. Víctor, por su parte, parecía más inquieto que nunca. Cada vez que veía algo en el patio, sus ojos se agrandaban y se aferraba a mí, señalando rincones vacíos, insistiendo en que Lupita estaba ahí. Los incidentes comenzaron a acumularse. Herramientas desaparecían y aparecían en lugares distintos. Tablas caían sin que nadie las tocara, y los ladrillos que recién habíamos colocado amanecían desplazados al día siguiente. Clara, mi madre, empezó a mostrar signos de alarma silenciosa. Permanecía observando los espacios abiertos del terreno y murmuraba que sentía la mirada de alguien más, algo que parecía mantenerse entre las ruinas de la vieja casa. La tensión entre nosotros crecía con cada nuevo acontecimiento. La ilusión de construir nuestra casa empezaba a desvanecerse bajo una nube de miedo constante. Fue entonces cuando decidimos investigar la historia del terreno. Queríamos comprender si había algo en el pasado que explicara estas manifestaciones. Lo que descubrimos fue mucho más perturbador de lo que habríamos imaginado. La familia que había vivido allí décadas atrás tenía una hija con discapacidad que desapareció misteriosamente. Documentos antiguos y vecinos que aún recordaban la familia afirmaban que los padres habían dicho que la niña había sido enviada a vivir con familiares fuera del país. Sin embargo, la verdad era mucho más oscura. La niña nunca salió de la ciudad. Había sido enterrada en el mismo terreno que ahora ocupábamos, bajo la tierra donde estábamos construyendo nuestro hogar. Al enterarnos, todo encajó de manera aterradora. Las huellas diminutas en la tierra húmeda, los rizos suaves y lejanos, los movimientos extraños en los pasillos del terreno, e incluso las visiones fugaces de la niña eran, probablemente, manifestaciones de su presencia. Víctor reaccionó de manera intensa. Lo veíamos señalando lugares vacíos, hablando con alguien que no podíamos ver y llorando al decirnos que Lupita quería jugar. Regina se sentía atrapada entre la culpa y el miedo, como si la presencia nos juzgara por habernos asentado en el terreno donde la niña había sido enterrada injustamente. Clara parecía percibir todo de manera más profunda. Su mirada se llenaba de recuerdos vagos de relatos que los vecinos antiguos contaban sobre la familia y sus secretos. Y aunque rara vez hablaba, sentíamos su temor silencioso. A partir de ese momento, la construcción se volvió un desafío que iba más allá de lo físico. Cada paso que dábamos parecía invitar a la presencia a hacerse notar. No podíamos ignorar los fenómenos, ni tampoco alejarnos del terreno, porque era nuestro hogar, pero cada día que avanzábamos nos sentíamos más vulnerables. Las noches eran las más difíciles, los crujidos de la vieja madera, las risas lejanas, las sombras fugaces que Víctor seguía con la mirada.
Todo nos recordaba que algo nos observaba y que había permanecido allí durante décadas, esperando. Incluso los trabajadores más experimentados comenzaron a retirarse antes de tiempo. Algunos mencionaban que sentían que los veía alguien desde los rincones. Otros decían que escuchaban llantos de niña cuando trabajaban en la cimentación. Yo trataba de mantener la compostura, pero la ansiedad se filtraba por todas partes. Cada vez que veía a Víctor interactuar con Lupita, sentía un escalofrío. No era un amigo imaginario. Era una presencia que nos afectaba a todos y que nos recordaba de manera silenciosa y constante la injusticia cometida décadas atrás. Fue entonces que comprendí algo fundamental. No podíamos simplemente terminar la construcción y asumir que todo volvería a la normalidad. Cada ladrillo colocado, cada pared levantada, parecía interactuar con la memoria de ese terreno, con la historia de la niña que había sido enterrada en secreto. Y aunque intentábamos mantenernos fuertes por Víctor, cada uno de nosotros estaba cambiando. Regina estaba más callada y temerosa, Clara más observadora y ansiosa, y yo mismo comenzaba a dudar de mi cordura al sentir cosas que no podía explicar. La obra, que al principio había sido motivo de ilusión, se había convertido en un espacio donde el pasado y el presente coexistían de manera inquietante. Cada paso hacia la finalización de nuestra casa estaba marcado por el recuerdo de una injusticia y la presencia de alguien que no debía ser olvidada. El miedo psicológico se había instalado de manera profunda en nuestra vida diaria, y la certeza de que la niña aún habitaba el terreno nos mantenía en una tensión constante, sin posibilidad de escapar de su mirada silenciosa. Después de descubrir la verdad sobre Lupita, nuestra vida en la casa recién construida se volvió una mezcla de rutina y miedo constante. La obra terminó. Los muros estaban levantados y los pisos colocados, pero nada de eso parecía alterar la sensación de que algo nos observaba. La presencia de la niña se volvió sutil, pero persistente. Era como un peso invisible que impregnaba cada espacio, desde la cocina hasta los rincones del jardín donde solíamos jugar con Víctor. Regina comenzó a moverse con mucha cautela dentro de la casa. Cada paso que daba parecía medido, calculado, como si intentara evitar provocar algo que no podíamos ver. Evitaba entrar sola al cuarto de Víctor, incluso al jardín cuando caía la tarde y la luz comenzaba a desvanecerse. A veces se detenía en los pasillos, escuchando con atención, con la cabeza ligeramente inclinada, como si intentara captar sonidos que yo no alcanzaba a percibir. Su respiración se volvía más lenta y controlada, y la tensión se notaba en sus hombros, rígidos, preparados para cualquier señal de lo desconocido. Clara, mi madre, se mantenía igualmente observadora, pero de manera más silenciosa. Se movía poco, permanecía sentada o de pie, con la mirada fija en los rincones, en cada sombra y en cada reflejo de luz que cruzaba la casa, como si buscara rastros de la niña en cada lugar posible. Su silencio transmitía más miedo que cualquier palabra. Era una vigilancia constante, discreta, que nos hacía sentir que la presencia de Lupita no se limitaba a lo que podíamos percibir con los sentidos. Víctor, en cambio, aceptaba a Lupita como una compañera constante. No parecía tener miedo, aunque sí mostraba un respeto profundo. Hablaba con ella mientras jugaba, señalaba lugares vacíos, la saludaba al entrar al cuarto y a veces la invitaba a sentarse a su lado, como si la reconociera como parte de su mundo cotidiano. Esa interacción me producía una mezcla de alivio y terror. Por un lado, me reconfortaba verlo tranquilo, protegido por su inocencia y su capacidad de aceptar lo inexplicable. Por otro, nos recordaba que la presencia no se había ido, que seguía allí, vigilando y afectando nuestra vida diaria de manera silenciosa pero constante. Cada gesto de Víctor hacia Lupita parecía reforzar su existencia,
y eso nos hacía vivir con una tensión permanente, conscientes de que no podíamos ignorar lo que sucedía a nuestro alrededor. Intentamos convivir con la situación de la mejor manera posible, adaptando nuestra rutina y nuestros hábitos a esa presencia constante. Regina comenzó a realizar pequeñas ceremonias caseras para intentar apaciguar la presencia. Rociaba agua bendita en las esquinas de la casa, encendía velas que dejaba paradas en lugares estratégicos y rezaba en silencio, con palabras apenas audibles, como si temiera que Lupita pudiera escucharla. Clara compartía recuerdos y relatos de vecinos antiguos, historias de advertencia sobre sucesos que debían ser respetados y nunca olvidados, aunque nadie pudiera explicarlos completamente. Sus relatos eran más que historias, eran advertencias, recordatorios de que el terreno guardaba memoria y que la niña había dejado una marca que no se borraría con el tiempo ni con la construcción de nuestra casa. Yo trataba de mantenerme firme, enfocado en mi trabajo y en cuidar de mi familia, pero había momentos en los que la sensación de ser observado se hacía casi insoportable. Solo en la sala, revisando cuentas o materiales, o en el jardín, midiendo distancias y asegurando los espacios, sentía la mirada de Lupita sobre mí. Era una sensación fría, silenciosa, pero inequívoca, imposible de ignorar. La intensidad del miedo variaba según la hora del día, la luz y mi estado de ánimo, pero nunca desaparecía por completo. Incluso al mediodía, con el sol iluminando cada rincón, había momentos en que un escalofrío recorría mi espalda, y sabía que la presencia seguía allí, constante, paciente, observando y recordándonos que la historia de aquel terreno no podía olvidarse. Con el paso del tiempo, aprendimos a anticipar los signos de su presencia. Un crujido de madera, una risa leve, un objeto fuera de lugar, o la manera en que Víctor señalaba un rincón vacío. No intentábamos confrontarla, simplemente ajustábamos nuestra rutina para coexistir con ella. Cada uno de nosotros había desarrollado una especie de hipersensibilidad. Regina sabía cuándo debía entrar a la casa. Clara vigilaba los espacios más antiguos y yo aprendí a reconocer los momentos en que algo invisible atravesaba el terreno. Lo que antes era un lugar de ilusión y alegría se había transformado en un espacio de respeto silencioso hacia la memoria de la niña. A veces, al caminar por el jardín, podía ver la huella de algo pequeño en la tierra húmeda, como si alguien hubiera corrido allí apenas un momento antes. Víctor la señalaba, sonreía y se alejaba, sin miedo, aceptando la presencia como parte de su mundo. Regina miraba con cautela y Clara permanecía callada, observando y recordando, compartiendo con nosotros un miedo que no se podía expresar con palabras. Hoy, vivimos en nuestra casa. La obra está terminada y a simple vista todo parece normal, ordenado y tranquilo. Las paredes recién pintadas, los muebles colocados, el jardín arreglado y el cuarto de Víctor listo para él. Sin embargo, hay detalles que delatan que algo persiste. Las sombras se mueven de manera extraña en los rincones, a veces más largas o más densas de lo que debería proyectar la luz, como si se resistieran a ser iluminadas por completo. Durante la noche, los crujidos de la madera vieja no cesan. Suenan bajos, casi imperceptibles, pero lo suficiente para que mi respiración se detenga por un instante y el corazón me dé un vuelco. Incluso en los momentos más cotidianos, cuando Víctor habla con Lupita, señalando un rincón vacío o comentando que ella está jugando, me invade un frío que no puedo explicar. Un recordatorio de que el pasado del terreno no se puede borrar. Es como si la casa misma guardara memoria, y cada gesto de la niña invisible fuera un eco de la injusticia que sufrió y que nunca fue reconocida. La presencia de Lupita se ha convertido en un recordatorio constante, silencioso e insistente que impregna nuestra vida diaria. No hay forma de ignorarla.
Incluso cuando estamos ocupados en tareas domésticas, trabajando o tratando de distraernos, hay una sensación persistente de que algo nos observa. No hay solución clara, al menos no una que podamos ver o comprender. Hemos aprendido a vivir con esa presencia, adaptando nuestra rutina, manteniéndonos siempre atentos y cuidadosos con cada movimiento dentro de la casa y en el jardín. Regina revisa cada espacio antes de quedarse sola. Clara mantiene la vista en los rincones y yo me detengo constantemente para escuchar los sonidos más sutiles, con la certeza de que hay algo que no podemos controlar completamente. A veces me pregunto si alguna vez podremos sentirnos completamente libres en este lugar. Me cuestiono si Lupita seguirá observándonos, invisible y silenciosa, asegurándose de que nadie olvide su existencia y que su historia no se pierda en el tiempo. Esa duda constante, esa sensación de que algo del pasado sigue vivo bajo nuestros pies, entre las paredes y el suelo de nuestra casa, se ha convertido en parte integral de nuestra realidad cotidiana. Aunque intentemos racionalizarlo y convencernos de que son solo ecos del pasado o imaginaciones, no podemos negar la certeza de que no estamos solos. La intuición me dice que hay una presencia permanente, y cada indicio de ella, por pequeño que sea, genera una mezcla de inquietud y respeto que nos acompaña a todas partes. Cada vez que escucho una risa leve, casi un susurro que se confunde con el viento, o veo una sombra pequeña moviéndose por el jardín, me detengo. Observo en silencio, sintiendo que cada gesto, cada sonido, es un recordatorio de que nuestra casa, aunque nueva y construida con nuestras manos, pertenece también a la historia de una niña que nunca debió desaparecer. En esos momentos, una mezcla de miedo, tristeza y respeto se apodera de mí, y sé que la presencia de Lupita permanecerá con nosotros, silenciosa y constante, observándonos, recordándonos con cada movimiento y cada sombra que hay secretos enterrados que nunca deberían ser olvidados, y que algunos lugares conservan memoria mucho más allá de lo que nuestra mirada puede alcanzar.